El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que, queriendo seguir al Señor, sintonizáis este programa para comprender en profundidad nuestra fe, para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Y queremos todo esto porque amamos y nos sabemos amados del Señor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en esto, en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues aquí estoy, Espíritu Santo, dispuesto a ofrecerte mi tiempo. Escucho tu llamada al servicio e intento seguir a Jesús en esta misión que me confías. Necesito tu compañía y la fuerza de tu gracia. Dame un profundo gusto por mis tareas, un intenso fervor y una profunda alegría. No confío en mis fuerzas ni en mis capacidades, sino en tu constante ayuda. Te ofrezco todo lo que soy, mis capacidades y talentos, mi imaginación y mi creatividad, mi inteligencia y mis energías, mi emotividad y mi capacidad de amar. Quiero que todo esté al servicio de tu gloria para que el bien y la verdad puedan triunfar en esta tierra. Ven, Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos con nuestro estudio del Compendio del Catecismo, en concreto con el capítulo 2, Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, y de manera particular estábamos hablando del misterio de la encarnación, una verdad que es fundante de nuestra fe, pero que a lo largo de los siglos, precisamente por su condición de misterio, los hombres han querido aclarar, y para hacerlo muchas veces han tenido, o se han visto en la obligación de renunciar o bien a que Jesús sea pleno Dios o bien a que Jesús sea pleno
hombre, sea verdadero Dios y sea verdadero hombre. De ahí que hayan ido surgiendo distintas herejías a las que diversos concilios han dado respuesta. Por eso, para ir acotando lo que verdaderamente significa la humanidad y la divinidad de Cristo, surgen diversas cuestiones que la Iglesia ha tenido que ir aclarando y que el compendio del Catecismo también explica. De ahí que, además de hablar de lo que significa la encarnación, hemos tratado de qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Nos centrábamos particularmente en el concilio de Calcedonia y en la manera en que la Iglesia expresa el misterio de la encarnación. Y después íbamos viendo, y seguiremos viendo, qué significa esto de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso hablábamos de la inteligencia humana del alma de Jesucristo y hoy hablaremos de la voluntad humana de Jesucristo. En concreto, se trata de la pregunta 91 del compendio del Catecismo: ¿cómo concordaban las dos voluntades del Verbo encarnado? Y responde: Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad humana. En su vida terrena, el Hijo de Dios ha querido humanamente lo que Él ha decidido divinamente junto al Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo secunda sin oposición o resistencia su voluntad divina y está subordinada a ella. Simplemente por volver a recordar algo que muchas veces se me han quejado, y es que qué complicado es esto de la teología, hay que resaltar que todo esto es para subrayar la verdadera divinidad y la verdadera humanidad de Cristo. El misterio de la encarnación nos enseña que la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, el Hijo, se encarnó y se hizo hombre en las purísimas entrañas de la Virgen María. De tal manera que el misterio de la encarnación afirma que Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Encarnar significa hacerse carne, esto es, hacerse hombre. Cuando decimos que el Hijo de Dios se encarnó, queremos expresar que se hizo hombre tomando un cuerpo y un alma como los nuestros. Cristo es, pues, Dios y hombre verdadero. Hay en él dos naturalezas, la divina y la humana, cuya unión forma una sola persona, que es la persona divina del Verbo. En cuanto a la comprensión de este misterio, se dieron varios errores a los que salieron en defensa, no de los errores, sino de la verdad, los concilios especialmente de Nicea, Éfeso y Calcedonia. Y sobre esta verdad de la encarnación hay tres tipos de errores. Unos que niegan en Cristo la naturaleza divina, otros que niegan en Cristo la naturaleza humana y otros que se equivocan en el modo como se unen estas naturalezas. De los que niegan a Cristo su naturaleza divina, el principal es Arrio. Arrio y los arrianos niegan que Jesucristo sea Dios. Afirman, eso sí, que es una criatura perfectísima, pero criatura, de tal modo que no admiten que sea de la misma naturaleza o sustancia del Padre. Este error, esta herejía, fue solemnemente condenada por el Concilio de Nicea en el año 325, el cual definió que el Hijo es consustancial al Padre. Hoy en día existen muchos grupos, incluso teólogos, que niegan la divinidad de Cristo. Personas, para que os suenen los nombres, como Bultmann o Bonhoeffer, niegan la divinidad de Cristo y, desde luego, otros grupos sectarios, como los Testigos de Jehová o los mormones, niegan la divinidad de Cristo. Hay otros que niegan la naturaleza humana de Cristo. Aquí entraría toda la corriente de pensamiento derivada del gnosticismo. ¿Y qué es lo que hacen? Rechazar que Cristo fuera verdadero hombre y
afirman que su cuerpo no era real, sino ficticio y de pura apariencia. Y luego están aquellos que aceptan la humanidad y la divinidad de Cristo, pero se equivocan sobre el modo en que estas dos naturalezas se unen en una persona. Tenemos a Nestorio, que enseñaba que en Cristo había dos personas, una para cada naturaleza, y, como consecuencia, María Santísima no podría llamarse Madre de Dios, la Theotokos, porque no era la madre, sino de la persona humana de Jesucristo, no de la persona divina. Y esta herejía, todavía vigente en la mayoría de grupos protestantes, fue condenada por el Concilio de Éfeso en el año 431. Existe también el error opuesto. El portavoz de esta nueva herejía sería Eutiques, y afirmaba que en Cristo no había sino una sola naturaleza, porque la naturaleza humana había sido absorbida por la divina como un océano absorbe una gota de agua. Esta herejía se llama el monofisismo y fue condenada por el Concilio de Calcedonia. Otras herejías enseñaron que aunque Cristo poseía dos naturalezas, únicamente tenía una voluntad, que es la pregunta de hoy. Y a esta herejía, que habla de la única voluntad de Cristo, se le conoce con el nombre de monotelismo. No es lícito separarse de las nociones para exponer el misterio de la encarnación. En concreto, las nociones de naturaleza y persona indican realmente quién es Jesucristo. Por eso, son claramente opuestas a esta fe las opiniones según las cuales no sería revelado y conocido que el Hijo de Dios subsiste de la eternidad en el misterio de Dios, distinto del Padre y del Espíritu Santo, e igualmente las opiniones según las cuales debería abandonarse la noción de la única persona de Jesucristo, nacida antes de todos de la naturaleza humana, y finalmente la afirmación según la cual la humanidad de Jesucristo existiría no como asumida con la persona del Hijo de Dios, sino más bien en sí misma como persona humana, y en consecuencia el misterio de Jesucristo consistiría en el hecho de que Dios, al revelarse, estaría de un modo sumo presente en la persona humana de Jesús. Para explicar adecuadamente este misterio, la Iglesia recurre a una expresión que he utilizado varias veces a lo largo de estos programas y que quizá no me he detenido a explicar, y es la unión hipostática. ¿Qué significa? Que hay una unión entre dos naturalezas, una divina, porque es Dios, y otra humana, porque es hombre. En cuanto a su naturaleza divina, Jesucristo es Dios desde toda la eternidad, puesto que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y es hombre en un momento puntual de la historia, desde la encarnación. Es decir, desde que se unió a su persona divina la naturaleza humana en el seno virginal de la Virgen Santísima. En el primer capítulo del Evangelio de San Juan se nos habla de esta verdad y nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y un poquito más adelante, en el versículo 8, afirma que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Puesto que en Jesucristo hay dos naturalezas, habrá que decir que aquello que pertenece a la naturaleza en Jesucristo será doble. Hay en él, pues, dos entendimientos, uno que corresponde a la naturaleza divina y otro a la humana, y por esa misma razón hay en él dos voluntades. Respecto a su naturaleza divina, basta decir que tenía todas las perfecciones propias de su divinidad. Por lo tanto, la dificultad está en su naturaleza humana. La naturaleza humana de Cristo tiene los elementos propios de la naturaleza humana de cualquier hombre, es decir, el cuerpo y el alma. Por eso la pregunta 92 del compendio del Catecismo, de la que hablaremos más detenidamente en el próximo programa,
Pregunta, ¿tenía Cristo un verdadero cuerpo humano? Cristo asumió un verdadero cuerpo humano, mediante el cual Dios invisible se hizo visible. Por esta razón, Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes. Entonces, el cuerpo de Cristo es real. Dice a los discípulos, palpad y considerad que un espíritu no tiene carne ni huesos, como vosotros veis que yo tengo. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 39. Además, el cuerpo de Cristo es delicado y perfectísimo, aunque sujeto al dolor, a las necesidades de cualquier cuerpo y a la muerte, porque Él venía a expiar nuestros pecados. Por su parte, el alma de Cristo es como la nuestra, un espíritu creado por Dios para animar el cuerpo. En sí es infinitamente perfecta, ya que sus facultades naturales están plenas y además posee los dones sobrenaturales. De esto hablábamos en el programa anterior. Pero os recuerdo que sus facultades naturales serían su entendimiento y su voluntad. Entendimiento que estaba dotado de excelentes conocimientos, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 2. En él estaban encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. El entendimiento humano de Jesús estuvo dotado, como os recuerdo, de tres clases de ciencia. La ciencia infusa, es decir, aquella infundida directamente por Dios sin necesidad de imágenes ni raciocinios, la ciencia de visión, la contemplación de la esencia divina, y la ciencia adquirida por medio de los sentidos y de la razón. Las dos primeras formas de conocimiento venían a causa de su unión hipostática. La tercera, la ciencia adquirida, la fue adquiriendo con el paso del tiempo. Quizás en esto tengamos que detenernos a contemplar la hermosísima relación de Jesús con San José, que le enseñaría su oficio, le enseñaría a leer, le enseñaría la ley sagrada, y con su Madre Santísima en el conocimiento sensible de las enseñanzas de la Escritura, de los maestros de Israel, y también de un tema del que quizás algún día podamos hablar porque no lo toca el compendio del catecismo, pero me parece que sería muy rico hablar de ello, que es la inteligencia emocional de Jesús. La voluntad humana de Cristo era perfectísima, dotada de eminente poder y santidad y de perfecta libertad. Por eso dirá en el Evangelio de San Juan, yo soy dueño de dar mi vida y dueño de recobrarla. Él tenía una voluntad perfecta, no como la nuestra que carece de perfección. Él era impecable, no podía pecar ni sentía inclinación al mal. Además, era íntegra, porque en él no había concupiscencia, sino que el apetito estaba perfectamente sometido a la razón, puesto que en Cristo no existía el pecado original ni tampoco las consecuencias que nos envuelven de imperfección moral. En Cristo había un perfecto acuerdo entre su voluntad humana y su voluntad divina. En su voluntad humana se daba principalmente un amor tiernísimo para con sus padres y de amor, misericordia y mansedumbre para con los hombres. Mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado, dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 34. Eso con respecto a Dios. Y con respecto a los hombres, Mateo 11, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En Cristo hubo pasiones, y así leemos en las Escrituras que amó con predilección a el apóstol San Juan, al discípulo amado, que lloró ante la tumba de Lázaro, que se llenó de angustia y de tristeza ante el pensamiento de su próxima muerte. Sus pasiones, sin embargo, se diferenciaban de las nuestras en que nunca tendieron a un fin malo y siempre obedecían
a la dirección rectísima de su voluntad. Cristo estuvo adornado con la plenitud de la gracia, virtudes y dones del Espíritu Santo, y no podía ser de otra manera, dada su unión íntima y personal con la divinidad. Hemos visto su gloria, llena de gracia y de verdad. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, dice San Juan en el prólogo a su Evangelio. Respecto a los dones preternaturales, Él tuvo ciencia e integridad, pero nunca tuvo inmoralidad, pues quiso expiar nuestros pecados sometiéndose al sufrimiento y a la muerte. Hay que subrayar que en Cristo hay una única persona. Se trata de la persona divina. Las dos naturalezas de Cristo están unidas en una sola persona que es la divina y le llamamos a esta única persona divina unida a la naturaleza humana Jesucristo. El Verbo divino no se unió a una persona humana, sino a una naturaleza humana, y así la persona divina hace las veces de persona no solo para la naturaleza divina, sino también para la naturaleza humana a la cual se unió. Nuevamente aquí nos encontramos ante un misterio. No hay en esta unión contradicción, pero no podemos comprender a fondo cómo se hace. Creemos, eso sí, con absoluta firmeza en Él, porque Dios nos lo reveló y esto es lo que nos da la certeza. Así como en Jesucristo todo lo que se refiere a su naturaleza es doble, dos inteligencias, dos voluntades, todo lo que se refiere a la persona es único. Y así no adoro en Jesucristo a dos seres, a dos personas, sino a una sola. No actúan dos individuos, sino uno solo. Y esto es lo que llamamos unión hipostática, es decir, la unión de dos naturalezas. A esto se llama unión hipostática, porque ambas naturalezas, la humana y la divina, están unidas en una sola persona, la persona divina del Verbo. La palabra hipóstasis es un sustantivo griego que se traduce al castellano como persona, de tal forma que hipostático sería el adjetivo que traduciríamos como personal. Las dos naturalezas de Cristo se mantienen íntimamente unidas, pero sin confundirse. Como el cuerpo y el alma en el hombre están en íntima unión, pero no se confunden el uno con la otra, la unión de las dos naturalezas de Cristo es igual y es una unión perpetua. El Verbo tomó la naturaleza humana para siempre. Por eso, en la Eucaristía y en el cielo, su divinidad permanece unida a su cuerpo y a su alma. Y esto de la unión hipostática tiene consecuencias. Es decir, todos los actos de la persona divina de Jesús en su naturaleza humana tienen un valor infinito. La persona, en general, tiene la propiedad de ser centro de atribución de todos los actos del individuo, de modo que todo lo que tú hagas se atribuye a tu persona. Aunque a veces utilicemos esto como recurso literario y digas mi voz canta o mi cerebro siente, en realidad no es tu voz la que canta, sino que eres tú, es tu persona la que canta, eres tú, no tu cerebro, quien siente, atribuyendo al mismo yo todas mis acciones. Lo mismo pasa con Cristo. Todas sus acciones, tanto las de su naturaleza divina como las de su naturaleza humana, se refieren a la única persona. Así decimos que Cristo creó el mundo, que es obra propia de Dios, y que padeció, que es una obra propia del hombre. De esta doctrina se saca la consecuencia importantísima de que todas las acciones de Cristo, aun las propias de su naturaleza humana, tienen valor infinito por atribuirse a la persona divina del Verbo. Esta doctrina nos permite también comprender la obra de la redención. En efecto, si hubiera en Cristo dos personas, una divina y otra humana,
la redención no hubiera podido darse, porque la persona divina no hubiera podido padecer ni morir, y la persona humana hubiera podido padecer y morir, pero sus acciones no tendrían valor infinito porque no proceden de una persona divina. Por el contrario, en la doctrina católica se enseña la redención, porque Cristo padece en cuanto hombre, es decir, en su naturaleza humana, pero sus padecimientos tienen valor infinito por la unión personal entre naturaleza humana y persona divina. En efecto, amó tanto al mundo Dios que dio a su unigénito. Así como en el hombre Adán este vínculo quedó roto, así en el hombre Cristo ha quedado unido de nuevo. Son palabras de San Juan Pablo II, cuya idea está extraída de la Sagrada Escritura, en concreto de las cartas de San Pablo. Otra consecuencia de la unión hipostática es que por ella la humanidad de Cristo merece ser adorada a causa de su unión personal con el Verbo divino, de modo que el culto que se rinde a su humanidad se rinde al Hijo de Dios. Por eso la Iglesia permite que al corazón de Jesús, a sus llagas, se le dé un culto directo de latría o de adoración. Igualmente permite que a la Santa Cruz, a los clavos de la Pasión, a la Semana Santa, se le dé culto indirecto de latría por relación íntima con la naturaleza humana de Cristo. De esto del culto a las imágenes hablaremos en el próximo programa cuando tratemos el tema del cuerpo humano de Jesús. Además, otra consecuencia de la unión hipostática es la comunicación de propiedades, que consiste en que puede atribuirse a Cristo Dios lo que es propio de la naturaleza humana y a Cristo hombre lo que es propio de la naturaleza divina. Así se puede decir que Dios murió y resucitó, o que un hombre es inmortal y omnipotente. Hay que tener mucho cuidado al emplear los términos concretos. Así se dice que Dios es hombre, que murió, pero, ojo, sería un error decir que la divinidad es humanidad o que la divinidad murió. Murió Dios, pero no la divinidad. ¿Cómo es eso? Pues porque Dios se hizo hombre y lo que murió fue la naturaleza humana de la persona divina. Por eso, todo lo que puede aplicarse a la persona de Cristo puede aplicarse a la divinidad. Esta comunicación de propiedades la llaman los teólogos comunicación de idioma, porque idioma en griego quiere decir propiedad. De ahí viene el término idios, que significa propio, particular. Espero que todas estas aclaraciones nos ayuden no solamente a entender el lenguaje que la Iglesia utiliza cuando se refiere al misterio de la encarnación y del significado de la unión hipostática, sino también a por qué es importante utilizar un lenguaje adecuado. A veces, insisto, se nos acusa de complicar las cosas, pero si tú quieres acercarte al misterio, es normal que, aunque nunca lo llegues a descubrir del todo, a vislumbrar, el misterio siempre será misterio, es oportuno utilizar un lenguaje que se aproxime lo más posible a la realidad que se quiere expresar, sobre todo para evitar expresiones que de alguna manera anulen el misterio y evitar negar la perfecta humanidad de Cristo por defender su divinidad o al revés, por defender su humanidad, minimizar su divinidad. Y también el peligro real de equivocarnos, si no utilizamos un lenguaje preciso, en el modo en que la naturaleza humana y la naturaleza divina se relacionan. Vamos a hacer ahora una pausa musical y después continuamos con nuestro programa hoy dedicado a las dos voluntades del Verbo encarnado. Con confianza y fe
Ella dijo sí, aún sin comprender, se abandonó por amor a Dios. Ella dijo sí, y en su pequeñez Él se encarnó. Pequeño sí, que la humanidad cambió. Mujer humilde, aunque grande ante Dios. María, fuiste fiel, qué grande es tu fe, oh Madre del amor. Enséñame a creer, contigo hoy diré, hágase en mí al Señor. El cielo se alegró cuando dijo sí, y ese plan de amor en ella se cumplió. Pequeño sí, que la humanidad cambió. Mujer humilde, aunque grande ante Dios. María, fuiste fiel, qué grande es tu fe, oh Madre del amor. Enséñame a creer, contigo hoy diré, hágase en mí al Señor. Por eso y contigo yo le digo al Señor, que se cumpla tu palabra. Por eso y contigo yo le digo al Señor, que se cumpla tu palabra en mi corazón. María, fuiste fiel, qué grande es tu fe, oh Madre del amor. Enséñame a creer, contigo hoy diré, hágase en mí al Señor, hágase en mí al Señor. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario para apasionados buscadores de la verdad que puedes sintonizar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy estamos con la pregunta 91, ¿cómo concordaban las dos voluntades del Verbo encarnado? Hemos hecho un repaso al porqué de las herejías que tratan de explicar el misterio de la encarnación reduciéndolo, es decir, o bien cortando la auténtica divinidad de Cristo, o bien negando su auténtica humanidad, o bien no acertando en el modo en que humanidad y divinidad se vinculan en la única persona divina de Jesús. En concreto, a propósito de la voluntad humana y divina de Jesucristo, existe una herejía llamada el monotelismo. Es una herejía cristológica que enseña que Jesucristo tenía una sola voluntad, la divina, en lugar de dos voluntades distintas, una humana y otra divina. Esta herejía surgió, como venía diciendo, como un intento de resolver las controversias teológicas en torno a la naturaleza de Cristo, en particular tras el Concilio de Calcedonia, que afirmó que Cristo tiene dos naturalezas, una divina y otra humana, unidas en una sola persona. El monotelismo fue condenado por el Tercer Concilio de Constantinopla por ser incompatible con la doctrina cristiana ortodoxa que enseña que Cristo posee dos voluntades correspondientes a sus dos naturalezas. En cuanto al contexto y los orígenes del monotelismo,
Esto se remonta a las controversias cristológicas que dominaron los primeros siglos de la Iglesia. Tras el Concilio de Calcedonia, la Iglesia afirmó que Cristo es una persona con dos naturalezas, plenamente divina y plenamente humana. Sin embargo, a pesar de que el concilio definió esto, no significó que se terminaran los debates teológicos, ya que persistía la pregunta sobre la relación entre estas dos naturalezas. En el siglo VII, en un intento por reconciliar a los monofisitas, que creían que Cristo tenía solo una naturaleza divina, con los cristianos de Calcedonia, el patriarca Sergio de Constantinopla propuso el monotelismo como una solución. Sugirió que si bien Cristo tiene dos naturalezas, posee una sola voluntad, la voluntad divina. En griego, voluntad se dice telema, y de ahí viene el monotelismo. De tal manera que evitaba así la cuestión de la relación entre las dos naturalezas de Cristo. Esta doctrina cobró especial influencia en el Imperio Romano Oriental, es decir, en Bizancio, donde la unidad política y teológica era crucial. El monotelismo obtuvo apoyo oficial bajo los emperadores bizantinos y otros líderes políticos esperaban que la doctrina subsanase las divisiones entre las iglesias de Calcedonia y el monofisismo del imperio. Este emperador promulgó un decreto imperial que promovía el monotelismo como doctrina oficial de la Iglesia, y esto le otorgó una amplia influencia. Frente a este emperador, que se llamaba Heraclio, surgió la figura de San Máximo el Confesor. A pesar de su respaldo imperial, el monotelismo enfrentó una importante oposición teológica. Su más notable oponente fue Máximo el Confesor, un monje y teólogo que defendió con vehemencia la postura ortodoxa, correcta, de que Cristo debía tener dos voluntades, una correspondiente a cada una de sus dos naturalezas. San Máximo argumentó que si Cristo no tenía voluntad humana, además de la voluntad divina, no podía ser considerado plenamente humano y por lo tanto no podría redimir plenamente a la humanidad. San Máximo, como muchos de los defensores de la verdad, sufrió persecución, exilio e incluso le cortaron la lengua y la mano por defender las dos voluntades de Cristo. Después tuvo lugar el Tercer Concilio de Constantinopla. Tras décadas de debate y conflictos políticos, el monotelismo finalmente fue condenado oficialmente por este Tercer Concilio de Constantinopla. El concilio afirmó que Jesucristo tiene dos voluntades, una divina y una humana, en perfecta armonía, correspondientes a sus dos naturalezas distintas. El concilio declaró que la voluntad humana de Cristo estaba plenamente sujeta y unida a su voluntad divina, pero que sin embargo era una verdadera voluntad humana. Esta declaración consolidó la postura correcta y condenó el monotelismo como una distorsión de la doctrina de Calcedonia. El monotelismo enseña que si bien Cristo posee dos naturalezas, una humana y otra divina, tiene una sola voluntad que sería la divina. Los defensores del monotelismo creían que mantener la unidad de persona de Cristo requeriría una sola voluntad, argumentando que tener una voluntad humana y una voluntad divina implicaría una división en Cristo, lo cual comprometería su unidad como una sola persona. Para entender el monotelismo hay que tener en cuenta algunos puntos clave. El primero es el de una sola voluntad divina. El monotelismo enseña que la voluntad de Cristo es singular y divina y niega que Cristo tenga una voluntad humana separada y distinta, aunque reconoce que tenga dos naturalezas. El monotelismo surgió como un intento de compromiso con el monofisismo que enseñaba que Cristo tenía una sola naturaleza, la naturaleza divina. Al proponer una voluntad única, el monotelismo intentó salvar la brecha entre la teología de Calcedonia, de las dos naturalezas,
y el monofisismo. Al negar la voluntad humana, el monotelismo finalmente lo que hace es disminuir la plena humanidad de Cristo. La postura ortodoxa argumenta que esto socava la doctrina de la encarnación, que sostiene que Cristo asumió la plena naturaleza humana, incluyendo todo lo humano, por ende también una voluntad humana. El monotelismo fue condenado como herético porque contradice la enseñanza bíblica de que Jesucristo era plenamente Dios y plenamente humano. La cristología correcta, que afirma el Concilio de Calcedonia y los concilios posteriores, enseña que Cristo tiene dos naturalezas distintas, la divina y la humana, y que cada naturaleza debe tener su propia voluntad correspondiente. Cristo debe tener voluntad humana. La principal objeción del monotelismo es que si Cristo no tiene voluntad humana, no es verdaderamente humano. La palabra de Dios nos enseña que el Verbo de Dios se hizo hombre y, como dice la carta a los Hebreos, se hizo como nosotros en todo, menos en el pecado. Si Cristo no tuviera voluntad humana, no compartiría plenamente nuestra humanidad. Las dos voluntades, la humana y la divina, son esenciales para sustentar la encarnación. La redención requiere la voluntad humana de Cristo. San Máximo el Confesor argumentaba que para que Cristo redimiera a la humanidad necesitaba una voluntad humana que libremente se sometiera a la voluntad divina. La obediencia de Cristo al Padre hasta la muerte es un aspecto clave de la redención. Esta obediencia requirió una voluntad humana que eligiera someterse a Dios. Sin una voluntad humana, Cristo no podría representar a la humanidad ni, por lo tanto, expiar nuestros pecados. El Tercer Concilio de Constantinopla afirmó que las dos voluntades de Cristo, la humana y la divina, están perfectamente unidas y en armonía. La voluntad humana de Cristo no se opone a la divina, sino que se somete perfectamente a ella. Y esto preserva tanto la unidad de la persona de Cristo como la plena realidad de su humanidad. Las dos voluntades operan en perfecta cooperación, lo que refleja el hecho de que Cristo es una persona única con dos naturalezas, es plenamente Dios y plenamente humano. La visión ortodoxa de la cristología definida por el Concilio de Calcedonia y reafirmada por el Tercer Concilio de Constantinopla enseña que Jesucristo es una persona con dos naturalezas, divina y humana, y cada naturaleza posee su propia voluntad y ambas coexisten en perfecta armonía. Dos naturalezas y, por tanto, dos voluntades. Cristo posee tanto una naturaleza divina como una naturaleza humana y, por lo tanto, debe tener también dos voluntades distintas, una divina y una humana, en consonancia con cada una de sus naturalezas. La voluntad divina es eterna y perfecta, mientras que la voluntad humana, aunque creada, está en perfecta sumisión a la voluntad divina. La voluntad humana de Cristo es necesaria para que Él sea plenamente humano y experimente verdaderamente la tentación, el sufrimiento y la obediencia humanos. La unión hipostática afirma que las dos naturalezas de Cristo están unidas en la única persona de Jesucristo. Estas dos naturalezas no se mezclan ni se cambian, sino que están perfectamente unidas en una sola persona. Esta unión es sin confusión ni división, y cada naturaleza conserva sus propias capacidades distintivas. La plena obediencia humana de Cristo al Padre es esencial para la obra de salvación. Esta obediencia requirió una verdadera voluntad humana capaz de someterse a Dios. La voluntad humana de Cristo estuvo activa en su obra de redención, haciendo efectivo su sacrificio expiatorio en la cruz para nuestra salvación. El monotelismo, insisto, fue un intento de preservar la unidad de la persona de Cristo al afirmar que tenía solamente la voluntad divina. Sin embargo, esta enseñanza fue rechazada como herética porque socava la plena humanidad de Cristo y, por tanto, distorsiona la encarnación. La postura ortodoxa fue confirmada por el Tercer Concilio de Constantinopla. Por lo tanto,
Cristo tiene dos voluntades, divina y humana, de acuerdo con sus dos naturalezas, y estas voluntades están en perfecta armonía. Esto es fundamental para afirmar que Jesucristo es completamente Dios, completamente humano, y que redime a la humanidad mediante su perfecta obediencia humana a la voluntad del Padre. De esta doble voluntad de Cristo, su voluntad humana y su voluntad divina, se concluye que Cristo realiza acciones humanas, acciones divinas o acciones mixtas, humano-divinas. Una consecuencia de admitir dos voluntades en Cristo es la afirmación del libre albedrío en su voluntad humana. Tuvo como hombre gozar de libre albedrío por voluntad humana, porque si Cristo no tuvo voluntad humana, se sigue que tampoco tuvo libertad según la naturaleza asumida, puesto que el hombre es libre por la voluntad. De este modo, Cristo no hubiera obrado a manera de hombre, sino a modo de los demás animales que carecen de libertad. Y además tampoco sus actos hubieran sido virtuosos o dignos de ser alabados o imitados por nosotros. En vano hubiera dicho aquello de «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». O como dice también, este texto que os acabo de citar es Mateo 11, pero en Juan 13 dice «Yo os he dado ejemplo para que vosotros hagáis también como yo he hecho». Si Cristo no hubiera tenido una voluntad libre, no podríamos aprender de él. Santo Tomás, en la Suma Teológica, dice que era necesario que Cristo, además de la voluntad divina, poseyera también una voluntad humana, no sólo como potencia natural o movimiento necesario, sino también como movimiento racional. Explica Santo Tomás que de acuerdo con estos dos movimientos o inclinaciones, a Cristo, desde el punto de vista de su naturaleza humana, se le atribuyen varias voluntades, a saber, la voluntad sensible, que se llama por participación, que es el apetito sensible, y la voluntad racional, que a su vez puede ser considerada bien como naturaleza, bien como razón. La voluntad como naturaleza lo es en cuanto al acto de querer el bien o querer su fin de manera natural y necesaria, es decir, el bien y la felicidad. La voluntad como razón designa el acto de querer un bien concreto de manera racional, es decir, por elección. Pertenecería a ella tanto la elección de los medios para alcanzar el fin y también la elección de un bien concreto, porque la concreción del bien abstracto al que se tiende natural y necesariamente se tiene también que elegir. Santo Tomás advierte que por una dispensación divina, el Hijo de Dios, antes de su pasión, permitía que su carne obrase y padeciese conforme a su propia naturaleza, y lo mismo permitía a todas las facultades del alma. Por gozar el alma humana de Cristo de la visión beatífica desde el primer instante de su concepción, debía esta visión repercutir en su cuerpo. El alma de Cristo veía el Verbo de Dios del mismo modo que los bienaventurados en el cielo. Por tanto, el alma de Cristo era bienaventurada. Por ello, dada la relación natural que existe entre el alma y el cuerpo, la gloria del alma redunda sobre el cuerpo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta relación dependía en Cristo de su divina voluntad, la cual no permitió que se comunicase al cuerpo, sino que la retuvo en el ámbito del alma para que así su carne padeciese los quebrantamientos propios de una naturaleza pasible. Lo mismo enseña San Juan Damasceno cuando dice que era beneplácito de la voluntad divina que el cuerpo padeciese y obrase conforme a su propia naturaleza. La voluntad sensible, por su misma naturaleza, rehúye los dolores y las lesiones del cuerpo. Igualmente, la voluntad como naturaleza rechaza lo que es contrario a la naturaleza y aquellas realidades que son esencialmente malas, como la muerte y otras. Sin embargo, esos males que rehúye el apetito sensible y la voluntad como naturaleza pueden ser objeto de la voluntad como razón, la voluntad que supone la elección, porque estas realidades son a veces elegidas por la voluntad en orden a un fin.
Así la voluntad sensible de un hombre normal y también su voluntad repulsa el cautiverio, por ejemplo, pero puede elegir el cautiverio por un fin saludable. Es decir, si a ti te dicen que vas a estar encerrado durante un tiempo, tu naturaleza rechaza esta idea, pero tu voluntad puede aceptarla. Por ejemplo, porque vas a estar recluido en un hospital en espera de que te hagan una operación y luego el posoperatorio. Entonces, algo que tu voluntad natural sería capaz de rechazar, tu voluntad racional sería capaz de asumir. Bueno, pues esto es lo que ocurre en Cristo, que su voluntad racional humana está perfectamente sometida a la voluntad del Padre y acepta libremente aquello que Él, el Padre, ha dispuesto en orden a la salvación de los hombres. Teniendo esto en cuenta, Cristo, con su voluntad sensible, con su voluntad racional, con su voluntad humana, podría querer algo distinto de lo que Dios quería, pero su voluntad divina, su voluntad propia de su naturaleza divina, es que Cristo padeciese los dolores, la pasión y la muerte, porque estas cosas las quería Dios en orden al fin de la salvación de los hombres. Con su voluntad humana podría elegir estos males. Cristo, con su voluntad, quería siempre lo mismo que el Padre, lo cual queda de manifiesto cuando dice: no se haga como yo quiero, sino como quieres tú, en el Huerto de los Olivos. En efecto, con la voluntad quería cumplir la voluntad del Padre, aunque con la voluntad humana podría querer algo distinto. De manera que Cristo quería, con su voluntad humana, que se cumpliera la voluntad del Padre. Esto, desde luego, no supone que en Cristo se diera contrariedad de voluntades, porque el que alguna de las voluntades humanas de Cristo quisiera algo distinto de la voluntad del Padre, procedía de la misma voluntad divina, por cuya permisión la naturaleza humana obraba conforme a sus tendencias propias. Santo Tomás explica que se ha de afirmar que aunque la voluntad natural y la voluntad sensible de Cristo quisieran algo distinto de lo querido por su voluntad divina o por su voluntad racional, no se da contrariedad de voluntades, porque ni la voluntad natural ni la voluntad sensible de Cristo rechazaban los motivos por los que su voluntad divina y su voluntad racional querían la pasión, pues también la voluntad natural de Cristo quería absolutamente la salvación del género humano, pues también la voluntad natural de Cristo quería absolutamente la salvación del género humano. Entonces, la voluntad humana de Jesús está perfectamente supeditada a la voluntad divina en orden al plan salvífico de Dios para nuestra salvación. En resumen, Cristo hombre fue perfectamente libre y con una libertad plena, porque la simple voluntad equivale a la voluntad como naturaleza. En cambio, la elección es el acto del libre albedrío. Se identifica con la voluntad como razón, no como apetito. Es decir, a Jesús no le apetece ir a morir en la cruz, pero voluntariamente asume la muerte en la cruz. Por eso Cristo tiene una voluntad que le permite elegir libremente el ofrecerse a la cruz para nuestra salvación en el cumplimiento perfecto de la voluntad divina. Hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy. Continuaremos hablando del realismo de la encarnación, en concreto hablaremos del cuerpo humano de Jesucristo, pero será ya en el próximo programa. Lo dejamos ahora. Os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que si queréis podéis enviar vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, testimonios, discrepancias, lo que queráis al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 o compendio@radiomaria.es. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda
la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.